Queridos amigos de YouTube, les saludo nuevamente en el nombre del Señor, agradeciéndoles las visitas, que hayan compartido, que le hayan dado like y hayan dejado saludos y buenos deseos para este canal. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que la Biblia nos enseña acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Antes de comenzar, quiero invitarlos a hacer una oración para comenzar el estudio. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor, por el don de la vida y por todo lo que tú nos das. Queremos pedir protección, Señor, para este lugar, que nos guardes del maligno. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conduzca hacia ti, fuente de toda verdad y salvación. Querido Señor, todo esto lo pedimos en el único nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En esta cuarta lección vamos a ver lo que la Biblia nos habla acerca de la venida de Cristo. Para ello, comenzamos con una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Esta pregunta está en Mateo 24, 3. Y leemos. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, ¿cuándo será tu venida y qué señales habrá? ¿Ya? La respuesta la encontramos en Mateo 24, 36. ¿Ya? La pregunta es, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24, 36 nos dice lo siguiente. Hablando Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Jesús nos dice que acerca de su venida, solamente el Padre está en conocimiento. Según tercera pregunta, ¿estamos en tinieblas con respecto al regreso de Jesús? O sea, ¿hay mucha oscuridad o sombra sobre el regreso de Jesús? La respuesta está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Aquí está hablando Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces lo que nos dice la Biblia, que el mundo entero, para el mundo entero, la venida de Jesús va a ser repentina y fugaz, como un ladrón. Pero para su pueblo, dice Pablo, vosotros no estáis en tinieblas. ¿Ya? ¿A qué se refería? Lo veremos ahora. Continuamos. Las señales que anuncian el regreso de Jesús. Siguiente pregunta. ¿Qué señales predijo Jesús? La respuesta está en Mateo 24, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que esto no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos y desastres en diferentes lugares. Entonces el Señor nos dice las condiciones de la naturaleza y del aspecto social y político de las naciones en estos versículos. Vamos a continuar. ¿Qué condiciones sociales van a prevalecer? La respuesta está en Santiago 5, versículos del 1 al 6. Dice, hablando el apóstol Santiago, vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos y su óxido testificará contra vosotros, y comerá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual
por engaño no les ha sido pagado de vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra, y habéis sido disolutos, habéis engrosado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no les da resistencia. Entonces, la condición social es que va a haber un abuso de los ricos sobre los pobres, sometiéndolos y quitándoles incluso la comida. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la condición moral de la humanidad? La respuesta está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente. Sabe también esto, que en los postreros días, en los últimos días quiere decir, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanagloriosos, amadores de los placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la condición que va a prevalecer un poquito antes de la venida del Señor, de la venida de Jesús. ¿Te suena parecido algo? ¿Te suena a tu actualidad? ¿Puedes ver esto en tu alrededor? Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? La respuesta está en Daniel 12, 4. Dice lo siguiente. Hablándole a Daniel, se le dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces a Daniel se le dice que su libro, el libro de Daniel, quedará cerrado hasta el tiempo del fin, hasta nuestro tiempo. ¿Por qué sabemos que es el tiempo del fin? Por las condiciones que acabamos de leer en Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Para qué? Para que se abra el libro de Daniel. La ciencia, nosotros hemos visto cómo ha avanzado dramáticamente, que todo ahora está casi gobernado por la inteligencia artificial. Pero no solamente hablaba con respecto a la ciencia del conocimiento, sino también se refiere al conocimiento profético del tiempo en que vivimos. Específicamente al entendimiento del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que son uno solo. Así que la Biblia nos muestra que la condición de la social del ser humano estaba ya presentado hace más de 2000 años. La condición de la humanidad iba a ser muy mala, que los ricos, ¿cierto?, iban a prevalecer, iban a hacer abuso de los pobres. Eso por el momento. Vamos con la última pregunta. Última pregunta. ¿Qué señales se verán en los astros? La respuesta está en Mateo 24, versículo 29. Dice lo siguiente. El título que tiene esto dice la venida del Hijo del Hombre. Así es como se hace llamar Cristo en la Biblia. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Conociendo esto, veremos qué debo hacer. 1. Estar atento a las señales de los tiempos, como dice Lucas 21, del 28 al 31. Velar y estar apercibido o preparado, como dice Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. Vamos a continuar con el estudio adicional. El tiempo de su venida no lo sabemos. El momento exacto, nos dice la Biblia. Como nos dice Mateo 24, 42 al 44. Determinar el tiempo de su venida es algo que corresponde solo al Padre. Hechos 1, 7.
Vendrá sorpresivamente, nos dice Lucas 12, 40 y 21, 34. Como ladrón en la noche, segunda de Pedro 3, de versículo 10. Primera de Tesalonicenses también está ese texto en el capítulo 5, versículo 2. Pero no estamos en tinieblas, porque Jesús dejó señales inconfundibles, según Mateo 24, 33. Y Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Recuerda que siempre tienes que anotar estas citas para que tú lo compruebes por ti mismo. Las señales que anuncian el regreso de Jesús. El auge de la inmoralidad, nos dice Lucas 17, versículos 26 y 27. 27. Miqueas 7, 1 al 3 también está este texto. Temor y angustia, nos dice Lucas 21, 25 y 26. Mateo 24, 21, 22 nos dice que habrán calamidades naturales, desastres naturales. Lucas 21 también está en el versículo 11. Falsos cristos, Mateo 24, 5 y 23, 24. Apostasía generalizada, Mateo 24, 12. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Predicación mundial del Evangelio, según Mateo 24, 14. La preparación que tenemos que tener para el regreso de Jesús dice, esperando y apresurando nuestra preparación. Segunda de Pedro 3, 12. Hay que estar siempre preparados, según Lucas 12, 40. Hay que procurar con diligencia ser hallados sin mancha, como dice segunda de Pedro 3, 14. Según la Santa Biblia no sabemos el día ni la hora exacto del regreso de Jesús, sin embargo, así como había claras profecías acerca del primer advenimiento de Jesús, existen claras señales acerca de su segundo advenimiento. El cumplimiento de las señales indicaría el tiempo del fin y la inminencia del retorno de Jesús. También nos habla de señales cósmicas. Un gran terremoto. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, nos dice Apocalipsis 6:12. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Tal terremoto ocurrió también el 10 de noviembre de 1755, que destruyó Lisboa y sacudió Europa y el norte de África. B. Oscurecimiento del sol, Isaías 24, 23, Joel 2:30, 31. Marcos 13:24, Mateo 24:29. Este acontecimiento extraordinario ocurrió el 19 de mayo de 1780. Amaneció de forma normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de Estados Unidos. El célebre astrónomo Herschel dijo, fue un momento maravilloso, la naturaleza cuyo relato se leerá siempre y que ninguna filosofía podrá jamás explicar. C. Caída de estrellas fugaces. Mateo 24, 29, Apocalipsis 6, 13. Esta notable señal ocurrió la noche del 13 de noviembre de 1833. Un testigo presencial dijo que las estrellas caían en tal profusión que a su luz podía leerse hasta un periódico. El aumento de la ciencia. Daniel predijo que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Esta clara señal se cumple dramáticamente ante nuestros ojos. El saber humano se duplica cada 15 años y en menos de 2 generaciones el hombre ha pasado del carro de caballo a los proyectiles teledirigidos. Se acerca un glorioso amanecer, el cumplimiento exacto de las señales anunciadas por Jesús, y los profetas nos indica que la larga y agobiadora noche de dolor y muerte está por terminar. Se vislumbran los albores radiantes del nuevo mundo ofrecido por Jesús a todos los que aman su venida. La ilustración. El anuncio cayó como bomba. El esposo y padre debía marchar a la guerra. Con dolor los parientes lo fueron a despedir. El hijo desesperado le preguntaba, papá, ¿cuándo regresarás? El padre le contestó, cualquier día de estos, en este mismo tren que llega a las 5 de la tarde, voy a regresar. Desde entonces el niño esperaba ansioso la campana que anunciaba la llegada del tren. Cuando ésta sonaba, corría a la estación y miraba para ver si estaba su padre. Después de 2 años, una tarde, bajó su padre. ¡Qué alegría! Pronto estuvo en los brazos de su padre. «No te vas a ir jamás, papá», le dijo su hijo. «¿No es cierto?», preguntó ansioso el niño. «No», le dijo su padre, «ahora me quedaré siempre con ustedes». Así como estas campanas anunciaban el pronto retorno de Jesús, las campanas del cielo también nos indican que muy pronto Jesús llegará en las nubes de los cielos
para llevarnos consigo al cielo y para estar siempre con Él.